Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Bueno, ya estamos de regreso a las 8 de la mañana con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Ya hablamos de democracia y de voto y de todo lo que viene para el 6 de junio. Ahora hablemos de lo que se está proponiendo para el próximo 7 de junio. El regreso a clases. El miércoles la jefa de gobierno y la autoridad federal en la Ciudad de México pues dieron a conocer este programa, esta intención de regresar a las aulas a partir del próximo 7 de junio. Pero bueno, hemos platicado sobre lo que está ocurriendo y la realidad que viven pues los alumnos, los padres y sobre todo la infraestructura escolar. Yo tuve la oportunidad de escribir en mi columna del Heraldo de México el miércoles pasado con información de Mexicanos Primero, lo pues afectada que se encuentra la infraestructura escolar y todo el tema que ha sucedido en hechos de rapiña desde computadoras, mobiliario, hasta inodoros, grifos, mobiliario en los baños de ese tamaño es lo que se van a encontrar con el regreso a clases. Así está conectado con nosotros Carlos González Siman. Él es investigador en Mexicanos Primero con este tema que nos va a platicar. Primero, Carlos, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenos días. Muchas gracias. Un privilegio. Gracias por ayudarnos este fin de semana a platicar de esto. Y veíamos datos que vienen desde ustedes, elaborados estadísticamente hablando. El regreso a clases, primero, la vacunación, que es todo un reto, y luego la infraestructura. ¿Qué datos nos puedes compartir de lo que ustedes han tenido acceso sobre la infraestructura y sus afectaciones en estos más de 400 días de jóvenes o niños que no han ido a las aulas, Carlos? Claro que sí, Jaime. Pues bueno, mira, yo comenzaría un poco por dos líneas, ¿no? Esta parte de la infraestructura se puede ver por la parte del vandalismo, que es como, digamos, lo reciente, y digamos lo viejo, lo histórico abandonado, ¿no? De estas escuelas de 41,000 escuelas no tienen agua, 16,000 escuelas no tienen sanitarios y 18,000 no tienen servicio de electricidad. Eso con cifras de 2020. Lo que preocupa, y pues actualmente, a pesar de que ha habido esfuerzos de distintas maneras, como La Escuela es Nuestra, que es uno de los programas estelares de gobierno, aún es insuficiente y digamos que hay todavía cuestiones que hay que poner atención, como la transparencia de estos recursos, porque son nuevas formas en las que se están repartiendo los recursos, por lo que, pues bueno, en época electoral uno tiene que también abrir los ojos para que no volver a esta parte de los programas orientados político electoralmente, ¿no? Porque al final la educación pues es un bien público donde es el único punto de justicia e igualador social. Entonces, pues con esto yo creo que también vale la pena mencionar lo de deserción escolar. ¿Cuántos han abandonado? ¿Cuántas personas todavía, digamos, parece ser que se desconectaron del sistema? Pues se calcula entre 4.5 o 5 millones de estudiantes, según cifras del INEGI. Y entonces, pues todo esto, digamos, si lo tenemos en mente, más lo de los protocolos, ¿no? Que es otro de los puntos, que es cómo vamos a iniciar. ¿Qué necesitan de inicio las escuelas? Pues porque no es un inicio de abrir las puertas y vengan todos. Hay protocolos, pero ahorita no hay, la idea de protocolos está incompleta porque no es una secuencia ordenada de pasos con ciertos objetivos. Claro, Carlos, de inicio las escuelas necesitan agua y hay un añejo problema de capacidad de que tengan el servicio básico de agua para los baños, para los sanitarios, ya deja para beber y todo eso que en algún momento se comprometió con el tema del IEPS y que se iban a poner bebederos en las escuelas. Ese tema, pues ya quién sabe en dónde quedó ese recurso, pero tan simple, el agua. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el agua? Yo tuve la oportunidad de platicar con la Autoridad Educativa Federal, se comprometían a que iban a estar muy atentos a esta situación, incluso con pipas, pero es una situación de la básica
que en este momento ustedes deben de tener números. Muchas escuelas en el país no tienen esa capacidad de tener agua de manera normal para los niños. Ya ni decir en la Ciudad de México, hablar en regiones como en Iztapalapa, por ejemplo. Claro que sí, pues es justo la cifra. 1 de cada 5 escuelas en México no tiene agua. Sí. Entonces, eso, ahora si se le suma todo estas escuelas que hasta ahorita tenemos la contabilización de 5.500 escuelas, y es un dato subreportado, es un dato con información del Poder Judicial, de la información que sí se levanta, pero todavía no tenemos información de todas las escuelas para saber de qué tamaño es la afectación, porque se roban desde bombas de agua, pizarrones, equipo de cómputo, Tazas de baño. antenas, ¿no? Tazas de baño. Sí, sí, sí. Inodoros. Oye, veía también en los datos que ustedes dieron a conocer, Carlos, estamos platicando con Carlos González Siman, él es investigador en Mexicanos Primero. Carlos, estaba leyendo un artículo, aparte de ustedes, que en estos 400 días y estas más de 5.400 escuelas que a ustedes tienen conocimiento, porque hay muchas que los directores ni siquiera se han presentado y ni siquiera se sabe bajo qué condiciones se va a regresar a las aulas, se hace una estadística que al menos 3 escuelas fueron vandalizadas o robadas diario a lo largo de estos 400 días de niños que se encontraron en casa. Sí, es correcto. Este es un problema que la verdad es que se tiene que atender de forma específica y de forma específica con presupuesto. ¿Por qué? Porque ha habido recortes en 2019, en 2020, digamos, ahorita ya estamos viviendo la ola de recortes educativos en plena crisis también educativa, lo cual preocupa. Entonces, no se sabe si de por sí hablamos, digamos, volvemos al problema histórico de infraestructura, que ya de por sí sabemos cómo están las escuelas, y le sumamos todo esto, pues preocupa que eso, no haya, al parecer, una lupa sobre un problema público grande, que va a hacer posiblemente que algunas escuelas estén vacías, no haya quizá confianza de las familias en enviar a los estudiantes. Y yo creo que aquí vale la pena volver a esta parte de los protocolos. ¿Por qué? Porque todavía no hay una claridad en cuáles son los protocolos que se van a usar. Todavía tenemos una lista de 9 intervenciones muy generales, nada aterrizada. Entonces, ahí pues todavía la Secretaría ha dado muy, muy poca información para la época en la que vivimos, y si volteamos a otros países de Latinoamérica, uno ve los protocolos de las escuelas de Colombia, de Guatemala, dice, ¿qué onda, México? ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces, y además sumarle el tránsito de todas las familias que ya no han podido pagar estas escuelas privadas y ahora pues van a quedar a una escuela pública. Sistema público, que esos cálculos todavía no los sabemos, y sumado a lo de la deserción escolar. Entonces, yo creo que es tener presente todas estas, como la verdad es que circunstancias que preocupan, claro, y que posiblemente pues eso, puedan ir rompiendo ligas a lo largo de la apertura de las escuelas, que ahorita ya llevamos 4 estados, por lo menos abiertos. Entonces pues veamos cómo va evolucionando todo esto, ¿no? Porque oye, Carlos, también en ese aspecto, y lo que viene para el 7 de junio en la Ciudad de México, en el Valle de México, ¿ustedes tienen números de qué afectaciones hay? Porque vi que tienen números en estados como Jalisco, San Luis Potosí, vaya, en esta comunicación que dieron a conocer esta semana de las 5.490 y tantas escuelas afectadas, muchas eran del Bajío y otras del norte del país. ¿Qué datos tienen para la Ciudad de México y el Valle de México en este pues, ejercicio o anuncio que se hizo de regresar a las aulas presencialmente de manera voluntaria? Eso también hay que señalarlo, a partir del 7 de junio. Para la Ciudad de México, eso sí todavía no tenemos datos, pero de un poco lo que hemos hecho de trabajo de campo es que en términos generales no se presenta tanto esa situación, pero sí existen obviamente casos, ¿no? Al final es volver a una escuela donde ahora, por decir, las personas son más importantes, y todo lo que sienten, que ellos estén bien dentro de la escuela,
y pues, por ejemplo, que los maestros reciban formación para recibir a los estudiantes, porque pues hay problemas socioemocionales, hay que volver a construir esta parte de las redes. Y yo creo que también poner el foco en el diagnóstico, ¿no? Volvemos a clases, pero ¿cómo estamos? Todavía no sabemos, ¿no? Entonces también hay que ir por ahí. Carlos, ¿consideras que es precipitado regresar a las aulas como se está dando? Porque hemos visto también números alentadores en cuanto al desarrollo de la pandemia, capacidad hospitalaria. Se ha dicho mucho del tema de la vacunación, pero yo también ahí diciendo con lo que sucede, por ejemplo, con los maestros, qué bien que se vacunan los maestros, pero ¿qué pasa con los papás que van a recibir un niño en casa? Ese niño puede llegar asintomático y lo que pasó en otras partes del mundo, ¿no? En otras partes del mundo, en Europa, para ser precisos, leí artículos de Bélgica, de Alemania y de algunos otros lugares donde los ministerios adelantaron un poco este regreso a clases y comenzaron a ver contagios en personas productivas, jóvenes, padres, que sus hijos no presentaban ningún síntoma y los padres sí presentaban síntomas. ¿Qué va a pasar ahí, por ejemplo? Pues mira, yo creo que eso, aún yo diría, tenemos que esperar a ver la evolución de cómo va la apertura de estos estados. 4 es muy poquito, ¿no? Hay que, la siguiente semana se van a ir reincorporando ahora sí que como fue el avance de programación de la vacunación, casi casi. Ciudad de México apenas está empezando, entonces realmente yo creo que, digamos, es un anuncio muy temprano que debemos tomar con cuidado. Perfecto. Debemos de todavía analizar la información de cómo están las escuelas, ¿no? Para regresar. Pues Carlos González Siman, investigador en Mexicanos Primero, muchas gracias. Era muy importante tocar base con ustedes. Ustedes son expertos, han traído este monitoreo y bueno, pues también David ha tenido la oportunidad de platicar con nosotros sobre lo que significa este reto del regreso a clases. Cuídate mucho y estaremos en contacto. Muy buenos días. Perfecto, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, que estés muy bien. Vamos directamente contigo.